Hola corazones, mirad que os traigo hoy por aquí. Hoy os traigo unas galletas de limón, que estoy segura que os va a gustar. Si queréis saber cómo las he preparado, quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras galletas de limón son estos que veis aquí en la mesa, corazones. Harina común, sobre de levadura química. Vamos a utilizar azúcar, mantequilla que habremos sacado 1 hora antes de la nevera, un limón, huevo y un poquito de sal. Cantidades exactas abajo en la cajita de descripción. Pues venga, vamos a empezar ya con la receta. Pues venga, vamos a empezar incorporando el huevo en el bol. Vamos a incorporar el azúcar, lo mezclaremos. Estas galletas de limón son muy fáciles de hacer, corazones, y si las hacéis estoy segura que os va a encantar. Una vez tengamos mezclado el azúcar y el huevo, vamos a incorporar la mantequilla. La mantequilla, como veis, está bien blandita. Mezclaremos. Costará un poquito de unir, pero se unirá al huevo y al azúcar. Solo la aplastamos así, porque como os he dicho, la sacamos antes de la nevera, así nos es más fácil de trabajarla. Siempre empezaremos con los ingredientes húmedos. Como el azúcar absorbe bien la humedad, por eso la hemos incorporado al huevo. Una vez la tenemos un poco integrada, no hace falta integrarla del todo. ¿Veis cómo se va mezclando la mantequilla bien con el huevo y el azúcar? Venga, paramos un momento de mezclar, apartamos las varillas y ahora vamos con el limón. Cogemos un rallador y vamos a rallar la piel del limón. Venga, una vez hemos incorporado la piel del limón, vamos a coger el zumo del limón y se lo vamos a incorporar también. Cortamos el limón y le incorporamos el zumo. La verdad que este limón tiene mucho suco. Y ahora vamos a incorporarle el limón y vamos a seguir mezclando. Mezclaremos bien para que se integre todo. Esto huele a limón ya, no os preocupéis, si os quedan así la mantequilla, no pasa nada. Pues venga, ahora vamos a incorporar la harina. Cogemos la harina, le incorporamos el sobre de levadura y vamos a tamizarlo. Si os está gustando esta receta, corazones, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Pues venga, ya le hemos incorporado la harina, vamos a ponerle un poquito de sal para potenciar el sabor y vamos a mezclar para que todo se una. Con cuidado, sacamos el batidor y lo voy a mezclar con las manos, como a mí me gusta, utilizar siempre las manos siempre limpias, corazones. Sacaremos todo lo que podamos y mezclamos con las manos. Apretamos y hacemos movimientos envolventes también para incorporar toda la harina. Mirad, corazones, como todas las harinas no son iguales, pues me ha quedado la masa muy blanda. Vamos a incorporarle un poquito más de harina. Me voy a sacar lo que tengo en la mano, vamos a ponerle un poquito más solo, como os he dicho, porque las harinas a veces nos engañan. Depende de la harina que utilicemos, va a admitir más o menos. Voy a incorporar un poquito. Venga, y vamos a mezclar. Perfecto, me gusta el tacto que tiene. ¿Veis? Corazones, lo que os decía, el tacto ha cambiado muchísimo de la masa esta. Me quito el exceso de las manos. Pues bueno, corazones, ya la tenemos, mirad. Ya no se apega en las manos. Vamos a dejarla un poquito reposar y vamos a coger el azúcar que tenemos aquí y lo vamos a triturar. Haremos azúcar glass. Para ello vamos a coger un molinillo de los de café y vamos a incorporarlo y vamos a darle unos golpecillos y ya tenemos nuestro azúcar glass preparado. Venga, vamos a incorporarlo a un plato. Habéis visto, con un molinillo de café enseguida tenemos nuestro azúcar glass. Vamos a poner el horno a precalentar a 180 grados. Cogemos nuestra bandeja de horno forrada, cogemos nuestras galletas, nuestra masa de galletas y vamos a hacer bolitas del tamaño que a nosotros más nos guste, corazones. Hacemos bolitas y las pasamos por el azúcar
Así. Aplastamos un poquito, solo un poquito, y la dejamos en la bandeja. Y así lo haremos con todas. ¿Veis? Rebozamos y aplastamos. ¿Vosotros conocíais esta receta, corazones? Me gustaría saberlo. Bolita, azúcar glass y así todo el rato hasta acabarlas. Pues bueno, corazones, vamos a meter las primeras al horno 180 grados, unos 12 o 15 minutos las tendremos en el horno. Cuando veamos que el borde de la galleta empieza a tostarse, ya estará listo. Pues bueno, corazones, ya las tenemos aquí. Vamos a ponerlas en nuestro plato. Mirad qué pinta que tiene esto, corazones, ¿eh? Esto está de vicio. Vamos a ponerle un poquito de azúcar glass por encima. Mirad, corazones, qué delicia esto, ¿eh? Pues ahora vamos a probarlos. Riquísimos, tiernos, deliciosos están. Pues corazones, si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, like, compartirlo para que más gente lo vea. Por aquí os dejo un enlace a otro vídeo de galletas. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.